Muy bien, entonces, en la clase de hoy vamos a ver el tema de primitivas e integrales. Básicamente, vamos a estudiar la relación que existe entre la derivada y la integral, ¿ya? Para ello, entonces, lo primero que vamos a hacer es definir lo siguiente. Definición. Sea f una función definida dentro de los reales en los reales, continua en i, en todo i. Una función continua en todo su dominio. Diremos que f grande es primitiva, lo que nosotros también lo podemos llamar como antiderivada. De f, ¿ya? Primitiva o antiderivada de f, si la derivada de la función f grande es igual a la función f chica, para todo x en ese valor, en ese intervalo i. ¿Ya? Entonces, esta es la idea de primitiva o antiderivada. Nosotros vamos a trabajar directamente con las derivadas para poder entrar al concepto de integral desde esta óptica, ¿ya? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. La función f grande igual a 2x es primitiva, perdón, x cuadrado, estoy pensando al revés, x cuadrado, la función x cuadrado es primitiva de f chica, en este caso 2x, ya que si yo derivo x cuadrado, me da como resultado 2x. Y eso efectivamente es igual a f chica. ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplo. La función f de x igual al logaritmo natural de x es primitiva de la función f chica, que es 1 partido por x, ya que si yo derivo la función logaritmo, la derivada del logaritmo, nosotros sabemos que es 1 partido por x. Entonces, la derivada del logaritmo de x es 1 partido por x, y eso es f chica. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Ahí me pueden indicar por el chat. Perfecto. Ya, no hay problema. Entonces, esa es la idea de primitiva. Entonces, existe una conexión entre la primitiva y la función derivada, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros tenemos una conexión desde ese punto de vista, podemos pensar de que existe una operación inversa o al revés, ¿cierto? En la dirección contraria a la derivada. Eso es lo que nosotros vamos a conocer como antiderivada, y posteriormente vamos a hablar de la integral, ¿ya? La integral como tal. ¿Ok? Entonces, a partir de este concepto, quiero señalar lo siguiente. Observación. Observemos que si f grande es igual a x cuadrado, su derivada es f chica, vamos a poner 2x. O sea, claramente estamos entendiendo aquí que f grande es primitiva de esta f chica. Sin embargo,
Sin embargo, si definimos a la función g grande, esta g grande como x cuadrado más 8, por ejemplo, también su derivada, es g' de x igual a 2x. O sea, tanto esta función como esta función que está acá, las dos, ¿ya?, son primitivas de esta función f. Ambas. Entonces, la primera pregunta que uno podría hacerse es si la primitiva es única. Bueno, con esta observación, esto nos motiva a lo siguiente. Esto nos motiva a pensar lo siguiente. Concepto de antiderivada más general. Antiderivada más general. Resulta que ya estamos viendo con esta observación de que la antiderivada no es única. ¿Ya? La antiderivada como tal no es única. O sea, pueden aparecer más funciones cuya derivada sea la misma. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente. Si f de x es primitiva de f, entonces, y aquí es donde viene la primera aproximación, la integral indefinida, ya no vamos a hablar de antiderivada, sino que vamos a hablar de integral indefinida de la función pequeña, va a estar definida como la primitiva más una constante de integración. C es una constante. Ya voy a dar el ejemplo. O sea, desde ahora en adelante, ¿ya?, podemos decir que si existe más de una primitiva, podemos generalizar este asunto y decir que todas las primitivas van a ser la primitiva principal más C. Ejemplo. Vamos a ver cómo se empiezan a conectar estas cosas. Si f de x, vamos a seguir con el x cuadrado, es primitiva de f de x igual 2x, entonces la integral indefinida de esta f chica va a ser simplemente la primitiva que nosotros teníamos más una constante. Esto se conoce como antiderivada más general, que era lo que nosotros estábamos hablando recién. ¿Se entiende bien? Todo claro. Ya. Genial. Entonces, desde ahora en adelante, cuando nos enfrentemos a este tipo de cosas, ¿cierto?, a este tipo de símbolos, siempre va a aparecer una constante. Esta constante la vamos a conocer como constante de integración. ¿Ya? Esta C, ¿ya?, es definida como constante de integración. ¿Cuál es la gracia de esto? La gracia de esto es que ya podemos empezar a generar relaciones entre las funciones primitivas y sus derivadas, y por lo tanto podemos ir definiendo una tabla de integrales indefinidas que ya conocemos. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, es que vamos a trabajar en la siguiente línea. Mira. Primero, si la derivada
A ver, quiero anotarlo así. 1. Si f de x es x a la n más 1, no x a la n, ¿no? Entonces, su derivada, nosotros sabemos que la derivada de x a la n corresponde a n por x elevado a n menos 1. Luego, mucha atención, la integral de esto que está aquí va a ser x a la n más c. Ya, o sea, en el fondo, lo voy a hacer como con un diagrama para que se entienda mejor. Yo tengo x a la n, su derivada, la vamos a simbolizar así, corresponde a nx elevado a n menos 1. Y si me quiero devolver, le vamos a llamar así, voy a obtener x a la n. ¿Ya? En general, y aquí es donde viene la fórmula que vamos a usar, esto se va a formulario, la integral de x a la n, o sea, la integral de cualquier función potencia de esa forma, va a ser x a la n más 1 dividido en n más 1 más c. Esto que yo voy a cerrar en cuadrado, en rectángulo, perdón, va a corresponder a la fórmula que nosotros vamos a aprendernos para poder aprender a integrar bien. Ya, esta es la fórmula que, así como existe la derivada de la función potencia, bueno, la integral de la función potencia es esta que está aquí, siempre que n sea distinto de menos 1. ¿Ya? ¿Todo bien hasta acá? Ok. Bien, entonces, a partir de esto ya nosotros nos podemos empezar a armar cosas. A ver, 2. Si la derivada, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo puedo expresar? Si f de x grande es logaritmo natural de x, voy a poner así, entonces su derivada es 1 partido por x. Esto es valor absoluto por si acaso, ¿eh? Ya, esto por supuesto pasa, la derivada de esta función es 1 partido por x para x distinto de 0. Luego, la integral de 1 partido por x de x tiene que ser logaritmo de x más c. Correcto. Efectivamente, la pregunta que se realiza es que si n tiene que ser distinto de menos 1 para que no dé 0 en el denominador, eso es correcto, porque si no tenemos problemas acá. ¿Ya? Muy bien. Qué bueno que notaste esa observación. Ya, entonces, la derivada del logaritmo natural del valor absoluto de x, o del logaritmo natural de x en realidad es 1 partido por x, para x distinto de 0. Por lo tanto, la integral de 1 sobre x es logaritmo de x más c. Y ahí empiezan a aparecer las conexiones. Si f de x, aquí vamos haciéndonos una tabla, esta tabla tiene que estar, pero escrita siempre cuando estemos trabajando con ella. Entonces, si la función f es la exponencial, nosotros sabemos que la derivada de la exponencial es la misma. Luego, la integral de la exponencial es la misma exponencial. Esta es la más fácil de todas. ¿Ya? Como la derivada de la exponencial es la misma, entonces la integral de la exponencial también es la misma. ¿Ya? Entonces, es fundamental observar de que si uno tiene plena conciencia de la derivada, entonces podemos aprender a integrar sin problema. Hay que saber derivar muy bien para poder integrar bien. Eso es importante. 4. Si f de x es seno,
¿Ya? Vamos a ver algunas funciones trigonométricas básicas, solamente básicas. La derivada del seno es coseno. Luego, la integral de coseno es seno. Solamente algunas básicas. Vamos a ver seno, coseno y bueno, tangente, y eso es todo. Ese tipo de cositas sencillas que son las que no es que vayamos a profundizar mucho en trigonometría, sino que simplemente vamos a darle cierto estudio. Entonces, si f de x es coseno, entonces la derivada de coseno nosotros tenemos claro que es menos seno. Luego, la integral de seno es menos coseno. ¿Ya? Entonces, aquí ya tenemos algunas primitivas importantes que nosotros vamos a ir a dar. Yo voy a escribirlas, voy a ir dejando acá con un tema práctico, en un rectángulo, las fórmulas que uno debería manejar en integración. ¿Ya? Así como para ayudarlos un poco con eso. Entonces, decir, esto es lo que tengo que saber. Bueno, lo de arriba también, pero como estamos en integrales, esto es como lo que se usa. Entonces, esto que está en rectangulito sería en el fondo lo que nosotros vamos a trabajar desde ahora en adelante. Bien. 6. 6. ¿Qué otra función importante? Tenemos la exponencial, la logaritmo. Bueno, las funciones de cualquier base, digamos. Si f de x es a elevado a x, la función exponencial de cualquier base, entonces su derivada es a a la x logaritmo natural de a. A es mayor que 0, a distinto de 1. Entonces, es evidente que la integral de a elevado a x diferencial de x es a elevado a x dividido en logaritmo de a más c. ¿Ya? Entonces, vuelvo a insistir, como recomendación, lo que se encuentra dentro de los rectángulos es lo que nosotros vamos a usar para trabajar con las distintas integrales. Esta se conoce como integral indefinida. Todas estas son integrales indefinidas de tabla, que tenemos que manejarlas sí o sí. Bien. ¿Todo bien hasta acá? Todo perfecto. Ya, genial. Entonces ahora ya tenemos algunas tablas primitivas importantes. Vamos a definir las propiedades de la integral. Ya no vamos a hablar de primitiva ni nada, vamos a hablar de integral derechamente. Entonces vamos a definir las propiedades de la integral. ¿Cuáles son esas propiedades? Primero, si k en R es constante, entonces la integral de una constante es la constante por x más una constante de integración c. 2. Si k en R y f una función, y aquí empiezan a aparecerse algunas propiedades las que habíamos visto tanto en límites como en sumatoria. Entonces, la integral de una constante por una función, la constante queda fuera y solamente integramos la función. Entonces la constante por una función, la constante la dejamos multiplicando y solamente nos preocupamos de la integral de la función. 3.
f y g funciones. Entonces, la integral de f más o menos g, ¿ya?, es la integral de f más o menos la integral de g. ¿Ya? Entonces, estas son las tres propiedades fundamentales de la integral. La integral de una constante es la constante por x más c. Si yo tengo una constante y una función, la integral de una constante por una función, la constante queda afuera y solamente integramos la función. Y si tenemos dos funciones que se están sumando o restando y las quiero integrar, se integran por separado. Eso básicamente son las propiedades que nosotros vamos a trabajar en las integrales. Importante, y aquí esto lo voy a destacar con rojo. Yo esto le llamo antipropiedad, lo que no se hace. Es importante indicar lo que no se hace porque muchas veces aparece como resultado de lo que ustedes hacen y no corresponde. Entonces, lo primero es indicar que la integral de la función por otra función, si yo tengo la integral de una multiplicación, esto no es, por eso el distinto, integral de f por integral de g. ¿Ya? Esto no existe. Por eso mismo le pongo el distinto. Esto no es una propiedad, esto no se hace. Cuando tenemos integrales de producto se trabaja de otra manera, que la vamos a ver más adelante. Las integrales de producto se trabajan con métodos de integración. Lo mismo pasa con la división, es decir, si yo tengo la integral de f dividido por g, esto no es, y aquí es donde vienen algunas diferencias con lo que habíamos visto, la integral de f dividido en la integral de g, ¿ya? Esto no se hace, esto no existe, esto no corresponde. ¿Se entiende bien hasta aquí? Ya, genial. Ya, eso es importante y se destaca porque justamente es un típico error, ¿ya? Son errores típicos que de repente aparecen, entonces me parece que es importante señalarlo, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo quería por lo menos mencionar. ¿Ya? Entonces vamos a hacer algunos ejemplos de integrales indefinidas para poder entrar un poco en calor de cómo se resuelven estas cosas. Entonces, ejemplos. Calcular la integral de 3x al cuadrado más 8x menos 1. Queremos resolver eso. Ya, entonces vamos a aplicar las propiedades de la integral. Yo voy colocando las propiedades aquí al lado a la medida que vamos avanzando. Entonces, miren, tenemos primero integral de 3x al cuadrado más 8x menos 1 diferencial de x. Entonces, lo primero que vamos a hacer es separar. Voy a colocar acá. F más menos g. Esta es la propiedad. Dice, separo en f y la otra también se separa. Se separa. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es separar. Ya, integral 3x al cuadrado de x más integral 8x de x más integral menos 1 de x. Ya estamos separando. Ya. Ahora viene constante por función. Hay constantes dando vueltas por ahí, entonces yo tengo la integral de k por f. K queda afuera y solamente integramos f. Entonces, esta es una primera propiedad, esta es una segunda propiedad. Entonces observemos esto. Nos queda, este 3 sale de la integral y nos queda 3 integral de x cuadrado de x más
8 integral de x, menos integral de 1 de x. Lo único que hizo fue sacar ese menos hacia afuera, dejarlo afuera, para poder después hacer las integrales que corresponden. Tercera propiedad. Recordar. Aquí hay varias. Aquí hay una tercera y una cuarta, por decirlo de alguna forma. Tercero, la integral de x elevado a n de x. Esto es x a la n más 1 dividido en n más 1, más una constante c. Y la otra corresponde a la integral de una constante, k por x más c. ¿Ya? La primera propiedad, la 3, la tenemos que aplicar aquí y aquí. Y la propiedad 4 se aplica aquí. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. Nos queda 3, al exponente le sumamos 1 y dividimos por lo mismo. Al exponente le sumamos 1 y dividimos por lo mismo. Menos. La integral de 1 es 1 por x. Y a eso, a todas las integrales le agregamos una constante c. O sea, las constantes de esta, la constante de esta y la constante de esta las juntamos en una única constante c al final. Entonces nos quedaría 3x al cubo dividido por 3, más 8x al cuadrado dividido por 2, menos x y eso más c. Podemos simplificar y finalmente nos queda x al cubo más 4x al cuadrado menos x más la constante c. Esta es la primitiva o antiderivada más general. ¿Se entiende bien? Ya. Genial. Genial. Entonces vamos a ver otro ejemplo y ahí vamos a ir avanzando poquito a poco con este asunto. 2. Vamos a ver la integral. No, si no se va a complicar. Ya no se va a complicar, no hay problema. La integral de e a la x más raíz de x menos 1/2 podría ser x cuadrado, por decir algo. ¿Ya? Se ven más feas las funciones, pero en realidad estas funciones que nosotros estamos viendo aquí son las mismas que habíamos visto por acá en la tabla de integrales. De hecho, las vamos a ir poniendo para ir trabajando con eso. ¿Ya? Bien, entonces, primera propiedad, solución. Y lo único que hay que tener claro es la tabla de arriba. Es bueno tener esa tabla. Entonces, yo voy colocando aquí f más g. Esto yo lo pongo, cuando uno calcula la integral en la prueba, en la evaluación, en lo que sea, uno no pone esto. Esto yo lo estoy poniendo solamente para efectos pedagógicos, para explicar qué propiedad estamos utilizando y así irnos aprendiendo esto. Esto lo voy a hacer en la primera etapa de las clases y ya después uno llega y lo hace nomás. Ya, pero esto no se escribe, sino que esto simplemente es para indicar qué propiedades son las que estamos usando. Esto es integral de f más la integral de g. Voy a poner más menos para que se entienda que con el menos también funciona. Entonces nos queda lo siguiente. Integral e a la x de x más la integral raíz de x menos integral 1/2 x al cuadrado diferencial de x. Ok, hasta ahí todo funciona perfecto. Ahora quiero que observemos lo siguiente. El raíz de x yo lo puedo escribir como x elevado a 1/2. ¿Ya? Esto como primera cosa. Lo segundo es que existe una constante aquí que está multiplicando a este x cuadrado y por lo tanto ahí entra la integral de una constante por una función, donde la constante queda fuera, integramos solo la función. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Nos queda integral de e a la x de x más la integral de x a la 1/2 diferencial de x menos 1/2
integral de x cuadrado de x. Ya, pues. Entonces ahora calculamos. ¿Qué dicen las propiedades aquí? Bueno, lo primero es indicar que la integral de la exponencial es la misma, que la integral de x elevado a n es x elevado a n más 1 dividido en n más 1 más c. Entonces lo único que vamos a hacer es aplicar las propiedades de las integrales que son conocidas. Por ejemplo, aquí tenemos la integral de la exponencial, que es la misma. Acá tenemos, le sumamos 1, dividimos por lo mismo. Acá lo mismo. Le sumamos 1, dividimos por lo mismo. Y eso, más una constante grande, c. Entonces acá tenemos e a la x más x al cubo dividido en 12, 3 medios. 1 medio más 1 es 3 medios. Abajo nos queda 3 medios también. Acá tenemos menos 1 medio por x al cubo partido por 3 más c. Bueno, aplicamos propiedad de las fracciones. Este 2 sube multiplicando y nos queda e a la x más 2 tercios, x a la 3 medios. Multiplicamos aquí, 2 por 3 son 6. Y eso más c. La c grande que agarra todas las demás. ¿Se entendió bien? Ya, genial. Entonces, básicamente estamos aplicando las propiedades de la integral indefinida. Vamos a ver un ejemplo un poquito más aplicado a la economía. ¿Ya? Ejercicio. Más o menos lo mismo en realidad. La utilidad marginal de cierto producto, la utilidad marginal de cierto producto es UMG, le vamos a poner, de Q, igual a, podría ser 2 menos 8Q. Si se sabe que cuando se produce un artículo se ganan 5 unidades monetarias, ¿ya? Determine la función utilidad. Ya, se ve fuerte el ejercicio, pero en realidad no tiene ni una gracia. Lo único que hay que hacer es estudiar bien la situación. Mira, dice, la utilidad marginal de cierto producto es esta fórmula. Y te dicen que cuando se produce un artículo, ¿ya? Y eso es súper importante, se produce un artículo, se ganan 5 unidades monetarias. ¿Ya? Esa es la información importante. Te piden la función utilidad. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hay que recordar? Que la utilidad marginal es la derivada de la función utilidad. Entonces, recordemos que la utilidad marginal corresponde a la derivada de la función utilidad. Entonces, si yo quiero, y yo sé que esta derivada, ¿cierto? La utilidad marginal como tal, vale 2 menos 8Q. ¿Ya? Entonces, de U a de Q es 2 menos 8Q. O sea, la derivada de la función utilidad es 2 menos 8Q. Si yo quiero la utilidad y tengo su derivada, tengo que aplicar la operación inversa o el trabajo inverso a lo que es la derivada, que en este caso ya lo dijimos, es la antiderivada o la integral. Por lo tanto, si du a dq es igual a 2 menos 8Q, eso implica que
U de Q, o sea, la función utilidad, va a ser la integral de esta derivada. Integral de 2 menos 8Q diferencial de Q. ¿Se entiende? Ya, genial. Entonces, si la utilidad marginal es la derivada, si yo quiero la utilidad, tengo que integrar, simplemente. Entonces, el problema se reduce básicamente en calcular esta integral que está aquí. Entonces tenemos lo siguiente, U de Q es la integral de 2 de Q, estamos aplicando propiedades. Recuerde que lo comentamos, esta primera etapa de estos ejercicios era como para indicar qué propiedad. Y aquí puedo separar. Separo en el 2 y separo en el otro. 8Q diferencial de Q. Ok. Entonces, ojo, no voy a integrar todavía, voy a ir paso a paso. 2 de Q. Este 8 constante, lo sacamos. 8 integral de Q diferencial de Q. Ok. Entonces, para no olvidar, porque la tabla no siempre se aprende tan rápido, entonces voy a indicar esas propiedades que estas tablas de integral. Recordemos, la integral de una constante por una función, la integral de una constante, perdón, es k por x más c. Y la integral de una constante, o sea, perdón, y la integral de x elevado a n es, le sumamos 1 y dividimos por lo mismo. Ya. Entonces, ¿qué nos queda? Aquí tenemos la integral de una constante, que es la constante por q. Acuérdate que ahora se llama q la variable. No es de x, sino que es de q, entonces la variable es q. Menos 8, la integral de q, bueno, le sumamos 1 y dividimos por lo mismo. Y eso más c. Por lo tanto, la función utilidad es 2q menos 8q cuadrado dividido por 2 más c. Simplificamos y te queda 2q menos 4q cuadrado y eso más c. ¿Se entiende hasta aquí? Ya, genial. Entonces, ya tenemos la función utilidad, pero falta algo. Falta algo. ¿Qué es lo que falta? Esa c. ¿Ya? Ya estamos casi listos, nos falta solamente la c. ¿Qué dice el problema? Dice, mira, cuando se produce un artículo, o sea que cuando Q vale 1, porque Q se refiere a los artículos, ¿cierto? A la cantidad, cuando se produce un artículo, se ganan 5 unidades monetarias. O sea, el problema decía, si yo produzco un artículo, la utilidad de un artículo va a ser 5. No necesariamente C vale 5, sino que lo que te están diciendo es que cuando yo produzco un artículo, la utilidad de ese artículo es 5. Entonces, reemplazo la Q por 1, me queda 2 por 1 menos 4 por 1 al cuadrado más C. Ya te queda 2 menos 4 más C. Entonces te queda menos 2 más C. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se produce un solo artículo, la ganancia de ese artículo es 5. Entonces, como U de 1 es igual a 5, entonces, esto que está aquí vale 5. Todo eso vale 5. Entonces yo ahora lo despejo. Despejamos C y te queda que C vale 5 más 2, 7. Ya tengo la constante C. Por lo tanto, el problema, recordemos bien, decía determine la función utilidad. ¿Ya? Lo único que nos faltaba de la función utilidad era la C. Por lo tanto, la función utilidad pedida en este caso es 2q menos 4q cuadrado y eso más 7. Esta corresponde a nuestra función utilidad. ¿Se entendió?
Perfecto, genial. Vamos a dejar una pequeña tarea muy similar, ¿ya? Y la próxima clase vamos a revisarla y por supuesto vamos a continuar con los contenidos que corresponden, ¿ya? Entonces la tarea es la siguiente. Tarea. ¿Ya? Esta hace nuestra tareita, que es la siguiente. Dice, el costo marginal para producir Q-productos, de producción mejor dicho, suena más bonito, de producción, de Q-productos, es CMG de Q igual a Q menos 8, o 2Q menos 8. Si se sabe que al producir 2 unidades se gasta, pongámosle peso, 2.500 pesos, determine la función costo. O sea, es lo mismo pero con costo. Que no cambia mucho porque el concepto es el mismo. Ya, esa va a ser la tarea entonces que vamos a dejar para la próxima clase, que sería el miércoles. Ok, vamos a dar por finalizada la sesión.